Bien, vamos a resolver un ejercicio de geometría analítica. Aquí dice ya la distancia entre los puntos, pero primero vamos a aprender lo que es el eje de coordenadas. Básicamente el eje de coordenadas es dos rectas perpendiculares, ya que chocan en un mismo punto. Y la característica es que, por ejemplo, este es el eje de las X, aquí están las X positivas, aquí las X negativas, este es el eje de las Y, aquí están las Y negativas y hacia arriba las Y positivas. Todas parten de un mismo punto que es donde chocan, ese es el origen. Otra característica es que tiene cuatro cuadrantes, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este de aquí es el tercer cuadrante y este de aquí es el cuarto cuadrante. Además, en algún momento van a necesitar la notación de saber que el eje horizontal, que también es el eje de las X, se llama también eje de las abscisas. El eje vertical, que es el eje de las Y, también se llama el eje de las ordenadas. ¿Está bien? Una vez que tenemos esas características del eje de coordenadas, ahí es donde vamos a graficar primero los puntos para ver luego lo que vamos a obtener, que es la distancia. Entonces, graficamos primero este punto y luego este punto. Entonces, la característica es que estos puntos están en forma de un par ordenado. ¿Qué característica tiene un par ordenado? Siempre la coordenada en X va primero, coma, la segunda coordenada y esto va en paréntesis. Entonces, este es un par ordenado. Cuando nosotros veamos escritas las coordenadas de esta forma, es un par ordenado. La característica es la siguiente. Ahora miren, nosotros vamos a poder poner esto. A la primera coordenada le podemos poner X, que significa que va a ser la coordenada en X, y la segunda va a ser la coordenada en Y. En este caso lo mismo, esta va a ser la coordenada en X y esta va a ser la coordenada en Y. Luego hallamos el primer punto. Para hallar el primer punto lo que hacemos es primero hallar la coordenada en X, la primera, y ubicamos en el eje de las X. Como es 2 es positivo, vamos a ubicar el 2 positivo. Luego el menos 1 en Y, que es negativo, entonces va a ir hacia abajo, entonces aquí está el menos 1. Y para hallar el punto como tal, lo que hacemos es trazar dos rectas paralelas, cosa de que estas rectas que vamos a trazar se relacionen. Miren, por ejemplo, una paralela al eje X, voy a trazar, y una paralela al eje Y. Donde chocan estas dos paralelas, ese es el punto 2, menos 1. De la misma forma, el otro punto, ubicamos el menos 5, en este caso es en X negativo, va a ir a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aquí está. Luego la coordenada en Y, que está en 3, 1, 2, 3, aquí va a estar. De la misma forma trazamos dos rectas paralelas que se relacionan, una al eje X y una al eje Y. Aquí va a estar la paralela al eje X, que va al 3, y la otra paralela que va a ir hasta donde choca la otra recta. Y donde chocan estas dos, ese es el punto menos 5,3. Luego lo que nosotros vamos a obtener es lo siguiente, vamos a obtener la distancia de este punto a este punto. Esto le vamos a llamar de eso, es lo que tenemos que obtener. ¿Está bien? Y ya para hallar de forma analítica, fíjense, esto es gráficamente lo que va a ocurrir. Para hallar de forma analítica necesitamos denotar estos puntos, darle las respectivas coordenadas de la siguiente forma. Podemos poner que el primer punto sea las coordenadas x1, y1. Fíjense que sigue estando en un par ordenado. La otra puede ser q, el otro punto, que va a ser x2, y2. Así es como vamos a manejar en la fórmula, pero solamente es notación. También podemos anotar de esta forma el punto 1, si quieren, para que sea más general, va a ser x1, y1. Y el punto 2, fíjense, en vez de q voy a poner punto 2, va a ser x2, y2. Siguen en un par, en forma de un par ordenado. Entonces lo que yo debo hacer es ubicar esos dos puntos en lugar de estos. Entonces estos van a ser mis dos puntos. Ahora, ustedes no interesa a cuál le pongan el punto 1 y cuál el punto 2. Si quieren, este va a ser x1, y1, este otro x2, y2, o al revés. Igual va a funcionar. Por las condiciones de la fórmula de la distancia, va a salir el mismo resultado. Entonces, yo en este particular caso aquí le voy a poner x1, este va a ser y1, este va a ser x2, este va a ser y2. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer coincidir exactamente con esto o con esto. ¿Está bien? Y además necesito la fórmula de la distancia. Fíjense que está relacionada con estas coordenadas, la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia es la siguiente. La distancia de este P hasta Q es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, todo esto al cuadrado, más y2 menos y1, todo esto al cuadrado, y todo esto está en raíz. Está bien, esa es la fórmula. Fíjense que ahora solamente es el reemplazo. Y además aquí dice solamente notación distancia de P a Q. Nosotros le vamos a poner D porque solamente es D. Entonces D va a ser igual a la raíz cuadrada y vamos anotando los valores. Para nosotros x2 es este valor, entonces menos 5 aquí le vamos a poner. Menos x1, x1 para nosotros es 2, le vamos a poner 2 al cuadrado. Más y2, y2 para nosotros es 3. Menos va a ser y1, pero fíjense aquí y1 es negativo, entonces este signo que he bajado aquí es de la fórmula, entonces como la coordenada es también negativa, la vamos a poner paréntesis menos 1, y como ya hemos puesto aquí dentro paréntesis, sobre el anterior paréntesis se va a volver corchete y esto al cuadrado. Listo. Y fíjense que ya es solamente hacer operaciones. Hacemos operaciones, la distancia es igual a
la raíz cuadrada de menos 5 menos 2 al cuadrado. Primero lo de adentro, menos 5 menos 2 se va a volver menos 7, todo esto al cuadrado. Más, aquí podemos hacerlo directo, fíjense que hay doble signo, menos por menos se va a volver más, se va a volver más 1, 3 más 1 se va a volver 4, y todo esto también al cuadrado, y cerramos la raíz. Luego la distancia va a ser igual a, resolviendo ya las potencias, la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado, fíjense que el cuadrado afecta también al signo, entonces menos por menos más 7 por 7, 49 se va a volver, más 4 al cuadrado, 2 veces el 4, 4 por 4 es 16, y eso es lo que nos va a salir. Finalmente sumamos, y la distancia es igual a la raíz cuadrada de 49 más 16, esto es 65. Y fíjense que ha salido en raíz, entonces no nos sirve la raíz. Para darnos un tamaño aproximado de esto, nosotros vamos a ponerle a la calculadora y raíz de 65 es 8,06. Solamente le van a poner dos decimales si está en decimales con la coma, entonces dos decimales y es suficiente. Y esta es la distancia que existe entre menos 5,3 a 2, menos 1. Esto es lo que hemos obtenido.